Queridas amigas y amigos, el 9 de marzo del año pasado nos reunimos un amplio grupo de personas convocadas por el Foro Social Permanente, buscando analizar el papel eclesial en el fomento de una convivencia pacífica y justa. Participaron Juana Indurain, médico de familia y miembro de comunidades de base; Miriam Aranzadi, ingeniera aeronáutica de Comunidades de Vida Cristiana y del Centro Loyola; y Miquel Garciaindia, vicario episcopal y capellán del Santuario de San Miguel de Aralar. Os invitamos a escuchar un breve resumen de sus aportaciones en aquella mesa redonda. Buenas tardes, soy Juana Indurain, médica de familia y pertenezco a las comunidades eclesiales de base. Nací en el barrio de La Chantrea, en el seno de una familia obrera y cristiana, aunque no practicante, debido al sufrimiento vivido como consecuencia de la guerra civil. Estudié en un colegio religioso y a los 17 años entré en la parroquia de San Cristóbal del mismo barrio. Empujada por una inquietud de conocer a Jesús y de hablar de los problemas e ideales de esa edad. Durante muchos años fui conociendo y enamorándome de la figura y de los valores de Jesús, todo bajo la influencia insalvable de la problemática política y social del momento. Mi inmersión e implicación en el conflicto vasco fue involuntaria y la violencia y las manifestaciones en las calles eran constantes, y yo las seguía desde la ventana de mi casa. Las detenciones indiscriminadas también sucedían habitualmente y en ocasiones eran muy numerosas. Yo me hacía muchas preguntas. ¿Por qué detenían a esa gente? ¿A quiénes detenían? En esa época pasaba mucho miedo y estaba muy confundida. No me atrevía a opinar ni a participar en discusiones que giraban en torno a esta realidad. Los valores de Jesús, una opción por los pobres, compartir la vida y los bienes, no juzgar, respetar la dignidad de cada ser humano, no dejar a nadie al margen, la lucha por la justicia y por la construcción del reino, me interpelaban y me hacían salir de una zona de seguridad y de confort en la que había vivido hasta el momento. En el interior de la Iglesia también he vivido fuertes contradicciones, especialmente debido a que la Iglesia como institución recelaba y no aceptaba muchas de las cosas que decíamos y denunciábamos. Después de 5 años de catecumenado, entré a formar parte de la comunidad de base parroquial y nos coordinábamos con otras comunidades de base de Navarra y con las comunidades de base de Euskal Herria. Aquí mi experiencia fue tan intensa y dura como enriquecedora. Experimenté que se puede opinar y llegar a consensos desde posturas distintas y más cuando se dialogaba tras momentos de oración y reflexión desde el Evangelio. Con los años he ido viendo cómo a medida que se alargaba la situación de violencia, los discursos se distanciaban cada vez más, dificultando así la resolución del conflicto. Los relatos que existían sobre el conflicto estaban muy polarizados y se excluían unos a otros. Desde mi experiencia, yo tenía muy presente que Jesús no había sido neutral, ya que siempre optaba por el más pobre, el más oprimido, el más vulnerable. Asimismo, yo tampoco era neutral, pues bastantes personas cercanas a mí eran víctimas de un lado, y veía cómo afectaba a su vida y al entorno cercano. Por otro lado, también era consciente del sufrimiento de otras personas víctimas de otros tipos de violencia por mi trabajo. Creo que desde la fe en Jesús tenemos mucho que aportar. Actitudes de respeto a la diversidad, escucha sin juicio, diálogo y compromiso con la realidad social, así como la denuncia y lucha contra las injusticias y en la conquista de los derechos para todos y todas. A lo largo de la vida descubres que los seres humanos somos muy vulnerables como especie y que dependemos en gran medida de otros y otras para sobrevivir, sin descuidar nuestro entorno y nuestro planeta, la Madre Tierra. Cada una de nuestras acciones o no acciones tienen una repercusión en todo y no puedes engañarte y cerrar los ojos. Todas las personas somos iguales, somos vida que se manifiesta en nuestros cuerpos, tenemos pensamientos, emociones
y una profundidad humana en la que todos coincidimos y somos lo mismo. En el momento en que eres consciente de que tú y yo somos lo mismo, desde la fe diríamos hijos de Dios, el dolor del otro se hace tuyo y todo cambia, tu visión, tu relación y tu postura en el conflicto. Veo que como institución la Iglesia es bastante conservadora, cuida más de sí misma y de su doctrina que del mensaje de Jesús y de sus miembros. Como Iglesia, deberíamos volver la mirada a Jesús y rescatar su mensaje y su causa, el respeto, la misericordia, el cuidado y acompañamiento con el que sufre. Nuestra aportación debería darse en cada realidad que participamos, contribuyendo con un talante conciliador, dialogante y posibilitador de un discurso inclusivo que es necesario si queremos construir ese espacio de encuentro para resolver el conflicto. Hola, me llamo Miriam Aranzadi y pertenezco al grupo de reconciliación del Centro Loyola de Pamplona, formado desde hace 2 años, que reflexiona sobre qué es la reconciliación y sus dimensiones. Además, pertenezco desde hace 6 años a las Comunidades de Vida Cristiana, o CVX, y desde hace un par de meses al grupo de trabajo en la línea de misión de Sociopolítica, la cual desde hace 2 años centra su trabajo en la creación de espacios de diálogo cívico en el marco de la transformación de conflicto. En esta breve experiencia, sabiendo que todos somos hijos e hijas de un Dios que es misericordia, siento que existe una llamada a construir una cultura de reconciliación integral, entendiendo que la reconciliación integral es un proceso de restauración a partir del reconocimiento del daño causado, la superación de sus consecuencias y la creación de una nueva relación. En conflictos que tienen tanto recorrido y expresiones tan violentas como el vivido aquí, no tiene una solución inmediata, pero sí es posible trabajar en su transformación hacia una convivencia y reconciliación. El punto de partida de esta construcción está en el respeto y la dignidad humana y la aceptación de la historia pasada y de la realidad presente. Considero que la mirada cristiana aporta además una radicalidad en la defensa y restauración de la dignidad humana, al considerar que somos todos hijas e hijos de Dios y por lo tanto hermanas y hermanos. Y esto tiene unas consecuencias directas en la construcción de la convivencia democrática. Es una llamada a participar y a aportar de forma activa a todos los creyentes y miembros de la Iglesia. Desde esta visión, tanto la víctima como el victimario son mis hermanas y hermanos, con unas heridas que estamos llamados a sanar. Para con las víctimas es necesario reconocer la igualdad real y efectiva de cada una, independientemente del origen de la violencia sufrida, y entendiendo que cada una de ellas tiene unas necesidades concretas que no deben ser nunca objeto de negociación. Todas sus necesidades deben ser satisfechas y reparadas. Por otro lado, la persona cristiana también está llamada a recuperar y sanar las heridas del hermano o hermana victimario. En este proceso de sanación surge el momento de ofrecer o pedir perdón de un modo auténtico, que propicie verdaderas experiencias sanadoras, restaurativas y hacer justicia. Además, como parte de la Iglesia, creo que ésta puede ofrecer y promover espacios de diálogo seguros, de respeto mutuo, donde las personas puedan ser reconocidas, a la vez semejantes y legítimamente diversas. Es necesaria la autocrítica y el diálogo, que parte de la comprensión de que la perspectiva individual siempre es incompleta. La Iglesia puede ofrecer estos espacios de diálogo a nivel interno y a toda la comunidad, comprometida así en la construcción de la convivencia pacífica. Bake eta on, paz y bien. Soy Miquel García Andía, capellán de San Miguel de Aralar, vicario, profesor, pastor en algunas de las parroquias de la Secana en un equipo. Y hoy pues voy a recordar algunas de las cosas que dije en el Hotel de los Terreyes en el foro social. Comienzo pidiendo a Dios Padre una mirada misericordiosa, a nuestro Señor Jesucristo el coraje de mirar honestamente a la verdad y al Espíritu Santo discernimiento y sabiduría, para que tracemos entre todos sendas de justicia y perdón. Que San Miguel nos defienda en la lucha contra el mal que anida en el corazón humano. La violencia terrorista de ETA ha dejado un cortejo de miseria física y moral entre nosotros, y esta herida ha de ser sanada. Urge curar y acompañar a cuantas víctimas a día de hoy nos gritan silenciosamente desde su dolor
Y hoy el peligro es cerrar la herida en falso. Humanamente las ideologías tienden a demonizar al distinto, a cargar en los demás todo el peso de la culpa. Como cristiano considero natural preguntarme qué parte de culpa o connivencia con el mal he tenido yo. En torno a Pentecostés organizamos en Zamarza y San Miguel de Aralar por 3 años unas jornadas de oración y en ellas acogimos el testimonio de mujeres y hombres golpeados por la violencia que suscitaron una reflexión, una sensibilidad y una inquietud hacia las víctimas, tanto las víctimas del terrorismo como las víctimas de la represión. Veo aún en nuestra sociedad navarra una incapacidad para afrontar la verdad. Como cristiano pienso que no debo resignarme a ver cómo las reivindicaciones políticas sustituyen la lucha por el poder mediante el odio y las armas por otra lucha más sutil, que es la lucha por el relato. Buscar mi relato es seguir una dinámica de confrontación y buscar la verdad, en cambio, es acoger lo que dicen otros. Soy hijo de padres profundamente cristianos que me inculcaron con su ejemplo el amor preferencial a los más pequeños y excluidos, y eso me ayudó a vivir la rebeldía en mi pueblo, Etxarri-Aranaz, y a no escuchar los cantos de sirena que proponían un paraíso mediante la eliminación de los disidentes. En Etxarri-Aranaz, Jesús Ulayar, luego a los años tuve esa misma experiencia en Leiza con José Javier Mújica. Admiro la entereza de las víctimas de la violencia que decidieron no vivir en el odio y el rencor, cuyo fruto es la autodestrucción, como María Luisa Ayuso, viuda del general Atarés, cristiana de una pieza que no permitió que el odio y el deseo de venganza entraran en su corazón. ¿Cómo construir la paz en una convivencia democrática? En mi opinión, esa pretensión será legítima en la medida en que se incorporen todos los agentes sociales concernidos. No podemos ningunear ni instrumentalizar a las víctimas para construir un relato tranquilizador. Y me gustaría terminar con alguna cita del Papa Francisco de Fratelli Tutti. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Es fácil hoy caer en la tentación de dar la vuelta de página diciendo que ya hace mucho que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra ni luminosa. El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aun a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Eskerrik asko, gracias. Como resultado de ese encuentro, de esta mesa redonda, nos dimos cuenta, los que allí estábamos, de la importancia de que los cristianos aportemos nuestro granito de arena, siguiendo los pasos de Jesús en esa apuesta por el perdón, frente a la crispación, la falta de diálogo e incluso al odio y la venganza tan presentes en nuestra sociedad. Una pregunta quedó abierta en ese momento. ¿Hay alguna contribución específicamente cristiana al proceso de paz y convivencia democrática? Por eso, un grupo de cristianos y cristianas, en el marco del Foro Social Permanente, hemos querido buscar juntos la respuesta a esta pregunta abierta. Para ello, hemos preparado un pequeño programa que propone un proceso de discernimiento desde el Adviento hasta la Pascua, pasando por nuestro tiempo de conversión en Cuaresma. Reconocer honestamente nuestro papel en el conflicto para interpretarlo a la luz del Evangelio y de la historia nos llevará a elegir lo mejor
para esa convivencia pacífica y justa que todos queremos para nuestra sociedad. Os invitamos a todos a participar en este proceso que ponemos en marcha.